Hola chicos, buenas noches. ¿Me confirman? ¿Tenemos buena recepción de audio? ¿Me confirman, por favor? Buenas noches, sí, señor. Buenas noches, sí, señor. Buenas noches, sí, señor. Gracias, Luis. Gracias, Catherine. Gracias. Listo, muchachos. Entonces, iniciamos con la primera clase de la historia de la atención hospitalaria en Colombia. Esta clase está siendo monitoreada, queda grabada en el registro. Es una base. Ustedes tienen ya su material, el cual deben de haber llegado ya estudiado previamente. Es una clase en la cual vamos a fortalecer lo que ustedes ya estudiaron, lo que ustedes ya vieron, resolver dudas, cualquier pregunta que tengan respecto. De eso se trata esta clase como tal. Estoy aquí para eso, para que quede todo claro y entendido en este tema como tal. Algunos de los chicos de los que adquirieron el paquete del curso, les comento que ya llegó, ya tenemos las agendas, ya tenemos las agendas. Mañana la vamos a estar enviando las guías a los que a los que adquirieron las agendas. Realmente es un material muy interesante, muy importante tenerlo, pero bueno, los que lo adquirieron, sepan que ya mañana estaremos enviándole las guías de las cartillas, de las agendas como tal. Ok, muchachos, virgen. Eh, es importante conocer la historia de la atención hospitalaria. ¿De dónde nace? ¿De dónde sale? ¿Por qué llegamos a esto de atención hospitalaria? ¿Hace cuánto se está haciendo atención hospitalaria? ¿Eso es nuevo? ¿Sí? Desde ahorita, hace pocos años, o empezó ahorita hace un poco tiempo, o desde la prehistoria. ¿Hace cuánto está eso? En el contexto de lo que yo hago, todavía me causa impresión, me causa un poco de impresión porque llego a centros asistenciales como APH y me dicen compañeros del área de la salud, ¿y qué es APH? O sea, si las mismas personas que estamos involucradas en la salud no sabemos qué es APH, ¿sí? Es algo nuevo, se está posicionando apenas, pero ya lleva una trascendencia bastante larga como tal, muchachos. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Digamos, ustedes saben qué hacer en caso de que alguna persona sufra una urgencia, tenga una emergencia y necesite ser atendida. Sabemos cómo abordar la escena. Solamente lo puede hacer los tecnólogos de atención hospitalaria o si personas tienen competencia o capacidad para brindar una atención a un accidente. Tenemos el conocimiento de qué hacer en un accidente cuando hay una ambulancia. Nos quedamos, ahorita qué hacemos todos, nos quedamos con el celular grabando, ¿no? Esa es la moda. Grabamos, bueno, que a la hora, la verdad, el grabar pues también sirve bastante porque cuando nos llega a nosotros la información, el hecho que llegue en video nos da un gran apoyo para nosotros porque estamos viendo eh, el área donde ocurrió el accidente, estamos ya identificando qué riesgos podemos encontrar, estamos, si vemos de pronto el vehículo, la forma como quedó, estamos entendiendo un poco sobre la física del trauma, ¿sí? ¿Qué pudo haberle pasado a ese paciente, a esas personas que están involucradas en el accidente como tal? Pero no podemos quedarnos solamente con el hecho de grabar. Hay un programa que se llama Primer Respondiente, debe aplicar tres cosas que son, se llama el protocolo PAS, PAS, proteger, avisar, socorrer. Digamos que es lo mínimo que debemos hacer en un contexto de un accidente, una situación de emergencia. Proteger, hacer que el sitio donde se presenta este evento sea seguro. Avisar, llamamos a la línea 123, al servicio de ambulancia, al sistema de emergencia, la línea que tengamos, ¿sí? Para reportar el evento. Si yo no puedo llamar, pues le digo a alguien, llame usted mientras yo hago voy a socorrer, ¿ok? Pues es lo mínimo que voy a hacer, pero digamos que la atención prehospitalaria son todas las acciones que se hacen previas al ingreso de una persona al hospital, prehospitalaria, antes de ir al hospital como tal, ¿ok? Va desde avisar, proteger, avisar, socorrer, hasta llegar y prestar los primeros auxilios que requiere esa persona como tal. Eh, los orígenes, bueno, digamos que la evolución histórica de la
atención hospitalaria data de 8 años atrás, pero empezó a notificarse o a tener evidencia como tal. Y esta persona que se aparece en la diapositiva, Dominique Jean Laurent, es un francés, un militar francés de la época de la guerra napoleónica. Los soldados dijo, hay que hacer algo. Eh, lo importante era evacuarlos a un sitio donde se le pudiera brindar una atención a esos pacientes como tal, ¿sí? Eh, digamos que decimos que, bueno, desafortunadamente las guerras generan una cantidad de muertes, pero también han servido de aprendizaje para nosotros implementar muchos de las actividades que desarrollamos ahorita nosotros. La guerra es una forma de aprender también. Entonces, a raíz de la guerra fue que empezaron a formalizarse todo lo que fue atención hospitalaria. Aparecieron los enfermeros de combate, vimos que se requería sacar el paciente del sitio de accidente, de la guerra, pero también se requería tener un hospital cerca al lugar. Empezaban a organizarse los hospitales de campaña. ¿Y qué se requería para llevar a los soldados a los hospitales de campaña? Un transporte que nos sacara el paciente desde el escenario de combate hasta el hospital. Bueno, y para sacar a ese paciente, ¿qué se requería? Una atención previa al paciente. Había que hacerle unos procedimientos de estabilización, control de hemorragias, ¿sí? Y se requirió empezar a capacitar personas especializadas en ese área como tal. ¿Sí? Entonces ya la guerra no era solamente alistar los soldados, así como alistamos también intendencia para lo que era alimentación, transporte, se requería tener también un equipo especializado en la atención a esos soldados que se lesionaban en combate como tal. Y tener establecido un medio de transporte, cómo íbamos a evacuar a los soldados a, al hospital de campaña o el sitio donde fuera a atender. Entonces, Dominique Jean Laurin es considerado el padre de la atención hospitalaria. ¿En qué momentos inició? En las guerras napoleónicas. ¿Sí? Eh, digamos, Dominique creó las ambulancias volantes, las primeras ambulancias que se acercaban. Estadísticamente luego tenemos que en 1859 eh, es la fundación de la Cruz Roja Internacional. Hubo una batalla también, la batalla de Solferino, fue la que dio inicio a la conformación de la Cruz Roja Internacional. Después en Colombia, en 1960 y 80, la Cruz Roja, se inicia la Cruz Roja Colombiana de la Defensa Civil, organizando brigadas de emergencia voluntarias. Empezaban a abrir convocatorias y eran puro voluntariado. Personas que tenían la vocación, la ganas de ayudar. Se capacitaban, entrenaban y se volvían integrantes de Cruz Roja Colombiana de Defensa Civil. Eh, digamos que el tema de la atención hospitalaria, lo digo siempre, los que hacemos este trabajo somos una raza especial, una raza muy particular, ¿sí? Porque esto se requiere corazón, se requiere vocación, se requiere entrega. Cuando hay situaciones adversas donde los muchachos se sienten, donde hay personas lesionadas, cuando todo el mundo sale, los APH son los que entramos. ¿A qué? A estabilizar pacientes, a asegurar la escena, a brindarle otra oportunidad de vida a esas personas como tal, a minimizar la morbilidad que pueda tener, ¿sí? Entonces, se requiere ciertas características, cierto temple de las personas que se dedican a esta función como tal, ¿sí? Entonces, tenemos eh, que en 1990 se consolidan los servicios extrahospitalarios en las ciudades principales. 1990, estamos en 2025. Hace 35 años se empezaba a conformar la atención hospitalaria en Colombia como tal, ya en ciudades principales.
¿Y qué se requería para eso? Se requería una normatividad, ¿sí? Hay bastante marco legal sobre el área de la salud, pero empezaron a incluir lo que era la atención hospitalaria. ¿Qué salió? Salió el decreto 1011 que creó el sistema obligatorio de calidad en salud, donde daba unas guías para que las personas que hacían parte, requerían servicios de salud, pues tuvieran una salud con calidad, donde yo como paciente tenía unos derechos o yo como prestador de servicios tenía unas obligaciones que cumplir como tal. Después viene la ley eh, en el 2011, la ley 1438, el artículo 67, ordena el desarrollo del sistema de emergencias médicas de Colombia. Hasta el 2011 empieza ya a formalizarse que hay una necesidad, hay una ley que dice se requiere un sistema de emergencias médicas. Artículo 67, ahorita lo leemos. Bueno, conciliación, marco legal, y hay bastante marco legal sobre el tema. Bueno, eh, en el año 2014 surge la resolución 2003 o 2003 del 2014. Ya no está vigente. La que está vigente ahorita es la 3100/2019. Mire que la anterior fue del 2014, la nueva del 2019. 5 años. Cada 5 años se debe salir una nueva resolución actualizada. Estamos en 2025, la anterior fue el 2019, ya 6 años, debe estar próxima a salir. Están haciendo actualizaciones. Igual durante el periodo entre el 2014 y 2019, de 2019 y 2025 han salido algunas modificaciones a la resolución, pero como les digo, la que nos rige ahorita es la 3100/2019, donde es el marco de todo, nos dice quiénes son los prestadores, quiénes son los que pueden prestar un servicio de salud, cuáles son los servicios de salud que se pueden habilitar, ¿sí? ¿Cuáles son de lo que debe cumplir en infraestructura, talento humano, dotación, todo lo que debe cumplir los tipos de prestadores para prestar un servicio como tal? Y ahí está lo que nos compete a nosotros, lo que es transporte especial de pacientes, donde habla sobre transporte asistencial, que son las ambulancias, ¿sí? Que hay de complejidad baja y complejidad media. Las ambulancias de complejidad baja, ¿sí? Son las que conocemos como TAC o ambulancias básicas. Y las ambulancias de complejidad media son las que conocemos como TAN o las ambulancias medicalizadas, con una dotación distinta a las ambulancias. Lo que pasa es que la ambulancia TAC o de complejidad baja, en cuanto al talento humano, lo debe circular conductor, que es operador de vehículo de emergencia, ¿sí? Y un auxiliar de enfermería o un tecnólogo de atención hospitalaria. Y con respecto a la ambulancia TAN, lo que cambia es que debe ir un médico. Y también puede ir un auxiliar de enfermería o un tecnólogo de atención hospitalaria, pero la TAN debe ir con médico como tal, ¿sí? Entonces, les comento, les decía, la 3100 es la que establece los criterios de habilitación de transporte de habilitación de transporte especial de pacientes. Ojo, eh, un servicio que es el servicio de atención hospitalaria, está en el marco de la 3100, dice que se requiere en infraestructura un vehículo donde se lleva el material, los equipos, los insumos, donde se traslada el personal, pero no se traslada a los pacientes. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la atención hospitalaria como tal, establecida en la 3100, el servicio de atención hospitalaria está conformado, dice que se debe tener un vehículo para que se transporte el personal, pero no para el traslado del paciente. El traslado del paciente lo realiza una ambulancia CAT o TANSE, la que esté disponible para el sistema de emergencia. Claro está que en la conformación de los sistemas de emergencias hay unos componentes, ¿sí? Que es notificación al sistema, envío del servicio, atención hospitalaria, traslado a paciente, traslado a paciente al centro asistencial, servicio de urgencias, un seguimiento.
la atención hospitalaria de las ambulancias que hacen parte del sistema de emergencias médicas lo están realizando personal, eh, enfermeros que están prestando servicio. Lógico, el sistema de emergencias médicas pide que para esas ambulancias que están dedicadas exclusivamente o como base principal, lo que es atención de urgencias y emergencias, ¿sí? Porque tenemos las ambulancias que, las del CEN, están para eso. Sistema de emergencias médicas están para atender urgencias y emergencias. Tenemos las otras ambulancias de las clínicas, de los hospitales, que son para traslados interinstitucionales, llevar al paciente de la clínica a un servicio de radiología, a otro sitio, llevarlo a hacer un examen especializado, retornarlo al domicilio. Las de los municipios viajan de un centro asistencial de baja complejidad a una mayor complejidad. Esas van con servicios de enfermería por lo general. Pero las ambulancias del sistema de emergencias médicas actualmente están trabajando con operadores de vehículo de emergencia y auxiliar de enfermería, pero debe cumplir con unos cursos En la mesa. para que, Ahí está. que tiene la capacidad para poder brindar toda esta atención como tal. Sistema de emergencias médicas. El sistema de modelos de emergencia médica es un sistema donde recoge un grupo de participantes del sistema. ¿Quiénes hacen parte del sistema? Un centro regulador de urgencias que es el que direcciona las unidades de una central que tenemos. Se realiza una atención hospitalaria, un vehículo que realiza una atención hospitalaria llega previo al lugar y hace una evaluación inicial. Una ambulancia, servicio de ambulancia, que es la que realiza el traslado del paciente. Un servicio de urgencia, que son IPS, clínicas, hospitales que tienen sus servicios de urgencia habilitados. ¿Quién no hace parte del sistema de emergencias médicas? Policía, ¿sí? Se requiere apoyo de policía en los eventos que tenemos. ¿Qué más? Tránsito, requerimos tránsito también en muchas ocasiones. ¿Sí? Todos ellos hacen parte del sistema, que debemos trabajar de una manera integrada y articulada para que seamos para poder darle un correcto manejo a todo al proceso que se requiere en la atención hospitalaria como tal. Entonces, me recuerdo, la resolución del 0 es la que establece los criterios de habilitación del transporte. Esa resolución actual la que nos rige en este momento a nosotros, resolución 3100 de 2019. La 926 de 2017 establece el sistema de emergencia médica, ya la miraremos. Ahí en el 2023, hay otra resolución, la 544, que actualiza las normas para bomberos y les da la opción de que bomberos puedan tener una ambulancia. En todos los servicios bomberiles debería haber una ambulancia. No sé en cuántos hay o cuántos no hay, pero debería haber una ambulancia en todos los servicios bomberiles, todas las estaciones de bomberos que hay en el país. ¿Sí? Porque ellos son especializados en atención hospitalaria, atienden fuego, son los que llegan al sitio del evento, llegan a atender pacientes. Bueno, pero digamos que en ciudades como Bucaramanga, Cali, Medellín, que ya hay un sistema de emergencias consolidado, pues hacemos parte del sistema. Entonces, bomberos se ocupa de emergencia en lo que es competencia es llegar a los de atención hospitalaria, llegar a las ambulancias, llegar a cada uno a ser parte de ese sistema para brindar la atención que se requiere en esa situación como tal. ¿Sí? La resolución 926 de 2017 es la que nos rige, la que empieza a establece la normatividad que debe tener el sistema de emergencias médicas, cómo debe estar conformado. Bueno. ¿Quiénes pueden prestar atención hospitalaria? Todos podríamos prestar atención hospitalaria, que es lo que sea. Siempre y cuando tengamos el conocimiento para atender a nuestro paciente como tal. Entonces es importante capacitarnos y prepararnos para eso. No sabemos en qué momento vamos a estar inmersos en una situación de urgencia o de emergencia. En nuestra casa como tal. Mire que por ejemplo, un accidente en nuestra casa, alguien se cortó, tiene una hemorragia. ¿Sí? Esa atención que hacemos con la persona,
de hacer el control de la hemorragia, colocar una compresa, ¿sí? Una atención profesional, una medida que se hace directamente. Entonces terminamos y vamos para el médico, ¿sí? Eh, ¿Qué se necesita? Ambulancias, ¿sí? Personal capacitado, en atención hospitalaria. Es muy distinto el rol del enfermero que tiene su área de trabajo dentro de una IPS, dentro de un hospital, ¿sí? Al rol que desarrolla el APH en, fuera de esos escenarios como tal, ¿sí? Tengo que tener un cierto tipo de habilidades como tal, ¿sí? Se requiere una infraestructura, ¿sí? Se requiere tener una infraestructura donde yo guarde los vehículos, donde tenga mis equipos biomédicos, donde tenga la dotación de las unidades, donde tenga los insumos médicos, donde muy preparado, donde yo haga el proceso de desinfección y aseo de las unidades como tal. Todo eso hace parte de lo que se requiere tener. Eh, ya está, la pH es fundamental en hombres. Muchísimo. Allá creo. A ver, Se hace lo que quiere. No me sorprende. ¿Quería hablar con él? Papi, póngase la pijama, hágame el favor. Quítate esa ropa y se me pone la pijama. Ya. ay, compañerita. No me digas así, solo en baño. Listo, trataré. Pronunciado. Bueno, muchachos. Eh, así podemos ver este video. El artículo 67 de la ley 1438 de 2011 dice, tiene una breve reseña. Eh, es una norma que estableció la estrategia de atención primaria en salud como un componente del Sistema General de Seguridad de Salud, con el objetivo de brindar atención integral a los ciudadanos desde la promoción de la salud hasta la rehabilitación. Promovió un enfoque intersectorial para abordar los determinantes sociales de salud. Entonces, el artículo 67 fue el que estableció las estrategias de atención primaria en salud como tal. ¿Sí? Le decía que quién puede prestar la atención hospitalaria. Debemos prepararnos para eso, porque la atención hospitalaria es cuando tenemos una urgencia, la persona requiere algunas maniobras como tal para hacer control, para de minimizar o evitar los riesgos de muerte, evitar o minimizar comorbilidades de esos pacientes como tal. Entonces se requieren unos requisitos, tener unos requisitos técnicos, ¿sí? Que es para lo que nos preparamos, y humanos. Atender personas en situación de estrés, a veces no podemos ser tan mecánicos nosotros. Hay que entender a la persona, hay que escucharla, hay que ser guía para ellos, hay que ayudarlos, hay que orientarlos. Ellos están desorientados, están desubicados y buscan apoyo. A veces ellos chocan con uno va a ayudarlos y son reacios a la ayuda, pero es parte de la misma situación que ellos viven en el escenario, en la escena como tal, ¿sí? Entonces, el hecho de que un paciente que está siendo víctima de un accidente, que ha sufrido un accidente, sea reacio, negativo hacia nosotros, no podemos dejarlo y desentender, no, es culpa de él, ver acá, no, tenemos que entender que es parte de lo que le sucede a ese paciente por la situación que está presentando, por su estrés, por su condición, de pronto hay más familia involucrada y quiere que la atiendan a ellos, no a él, ¿sí? Entonces es importante el factor humano en la atención hospitalaria. Entonces necesitamos los requisitos técnicos, requisitos humanos, ¿sí? Tener calidad humana, se requieren unas ambulancias, ¿sí? Donde vamos a trasladar a los pacientes, se requiere un talento humano entrenado, ¿sí? Manejo, control de hemorragias, paro cardiorrespiratorio, identificar a pacientes cerebrovasculares, pacientes con
cualquier condición clínica que sea, ponga en riesgo la vida. Entonces, el capacitarnos es fundamental para poder brindar una atención firme a los pacientes como tal. Eh, Les comento que los sistemas de emergencias médicas, por ejemplo, acá en Bucaramanga, se integraron hace aproximadamente unos 5 años como tal. Está funcionando formalmente en Bucaramanga, donde está organizado por unas zonas de trabajo, donde cada ambulancia tiene un área de cobertura con el fin de poder brindar una atención rápida y oportuna. ¿Sí? Entonces, las ambulancias están distribuidas estratégicamente en el área metropolitana. Cada vez que sale un requerimiento, la ambulancia sale y verifica y pues hace su procedimiento, el procedimiento que requiera como tal. Eh, digamos que la mayoría de requisitos, de requerimientos son por accidente de tránsito, pero la comunidad ya sabe, entiende que también hay unas ambulancias dispuestas para ellos, pero ¿para qué? Para la atención de urgencias. No todo es urgencia, no todo es emergencia, o sea, no todo requiere una ambulancia ya. ¿Sí? Son las situaciones donde esté en riesgo la vida de las personas. ¿Sí? Entonces, hacer buen uso de, de las ambulancias es muy importante, ¿sí? Para poder tener el servicio disponible para nosotros. Bueno, les puedo colocar el video, de hecho que sería que vieran. No, no se puede. Resolución. Resolución 926 de 2017, muchachos, que establece los sistemas de emergencias médicas. Dice, reglamenta el sistema de emergencias médicas en el país. Su objetivo principal es articular a los diferentes actores del sistema de salud para garantizar una respuesta oportuna y eficaz. Entonces, miremos cuáles son los actores que tiene el sistema. Decretos y resoluciones. Dice entonces que los actores son, sin garantizar la circulación del CRUE con un número único, NUCE, articular los integrantes del CEN, promover programas de educación y debe generar un reporte al Ministerio de Educación. Debe responder a las necesidades de atención de la salud de la población afectada en situaciones de urgencia. Promover la formación y capacitación del talento humano y cubrir las necesidades del CENI. ¿Sí? Los componentes del CENI. Es decir, entonces, tenemos la notificación al acceso al sistema. ¿Sí? Alguien llamó porque había una necesidad que se presentó. Segundo componente, coordinación y gestión de solicitudes. Donde llega esa solicitud, deben canalizar para a qué se requiere. De pronto es un servicio donde no se requiere ambulancia, policía, bomberos, entonces
según la urgencia, canalizan a qué dependencia se les remite ese caso para que lo atienda como tal. Cuando nos compete el tema de salud, atención prehospitalaria, la que se realiza antes de trasladar al paciente, que es valoración del paciente como tal, aseguramiento de escena, valoración de paciente, estabilización, ¿sí? Traslado de paciente, ¿sí? La atención de urgencias hospitalarias, o sea, las acciones que realiza al paciente ya en el servicio de urgencias como tal. Educación a la comunidad, mire que el sistema de emergencia médica también debe estar dando ¿qué? Capacitación a la comunidad. ¿En qué lo hace? En capacitación en primer respondiente, manejo del DEA, ¿sí? Formación, es la formación de talento humano como tal. Mire que ya el primer día desfibrilador automático externo, el primero salió, se creó en el año 1959, hace casi 70 años el primer DEA. Más sin embargo, utilizar un DEA es atención hospitalaria, ¿sí? Porque se supone que todos deberíamos estar entrenados en el manejo del DEA. Los DEA son automáticos, son muy fáciles de utilizar, ¿sí? ¿Qué necesitamos nosotros tener como conocimiento? Primero que todo, saber identificar cuando una persona está en paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Paro cardíaco, ¿sí? Pero en 1959 salieron los primeros DEA y quienes los construidores dijeron, uy, bueno, ya tenemos DEA, ahora sí. Pero era un aparato, primero que todo, bastante grande. Segundo, muy costoso. Son costosos ahorita que ya están masificados de alguna manera y son muy costosos, ¿sí? Entonces, y no están propagados por todas partes como se requiere. Actualmente hay una normatividad que obliga a cierto tipo de establecimientos a tener el DEA. Escenarios deportivos, cuando hay eventos masivos, cualquier concierto, y depende de la cantidad de personas del aforo, también se requiere una logística como tal. Eh, bueno, entonces se requiere, se creó el DEA, no había suficientes DEAs, no había personal entrenado en utilizar el DEA. Actualmente, ¿cuántas personas están entrenadas en el manejo del DEA? Los de la salud permanentemente nos tocan capacitarnos. Las brigadas de emergencia en las empresas, suponemos que tienen que estar entrenando al personal permanentemente. Pero los del común, cuando estamos en la calle, y si vemos una persona que somos capaces de hacerlo, no nos da miedo, ¿sí? Si tenemos el conocimiento y tenemos la capacidad y las herramientas, hay que hacerlo, muchachos. Para eso nos entrenamos. Así sea yo profesional o no sea profesional de la salud, si yo recibí un curso sobre primeros auxilios y aprendí a hacer un control de hemorragias, para eso lo aprendí. Para mi familia, para mí mismo, para el común de la gente. Salvar una vida, ayudar a las personas es muy gratificante, ¿sí? Por eso digo, el factor humano aquí juega un factor fundamental. Entonces, mire, el hecho de utilizar un DEA ya es una atención hospitalaria como tal que estamos desarrollando, ¿sí? Entonces, mire que desde 1762, Comedilla en la red, no se había visionado, no se había imaginado hasta dónde íbamos a llegar ahorita nosotros, donde hay ya ambulancias básicas medicalizadas, hay atención hospitalaria, hay tecnólogos en atención hospitalaria, hay profesionales en emergencias médicas, hay paramédicos, ¿sí? O sea, ¿hasta dónde llegó esa iniciativa de la guerra, de las guerras napoleónicas? ¿Sí? Allá ya haber normativamente, obligatoriamente ciertos establecimientos deben tener su DEA, deben haber brigadas de emergencia como tal, debe haber personas capacitadas en primeros auxilios. ¿Para qué? Para que presten esa atención prehospitalaria antes de que llegue la ambulancia, antes de que llegue a la clínica la persona que sufrió la lesión o la necesidad de urgencia que tiene, la atención que tiene como tal. Entonces, miren cómo es de importante. Atención prehospitalaria salva vidas, muchachos. Atención prehospitalaria genera, es la diferencia entre la vida y la muerte. Atención prehospitalaria marca una atención oportuna y puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Capacitarnos es importante. Saber abordar una escena es importante. Ayudar a las personas es importante. Ser este apoyo de ellos es importante, muchachos. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a la clase, algo que pueda complementarles como tal.
Como le digo, hay mucha normatividad vigente que nos da el respaldo, que nos dice sí, es importante y necesaria la atención hospitalaria. Sebastián, Luis, Gianni, Caterín, John Albernia, Luis Sánchez. Espero que en la opción que ustedes han tomado de capacitarse, lo hagamos a conciencia, no por cumplir un requisito. Si nos gustó, esto tiene que gustarnos. Trabajar en esto no es porque me mandaron o porque me tocó. Esto tiene que gustarnos, muchachos. Eh, las horas son largas de trabajo, pero se disfruta. Eh, en mi trabajo, yo puedo entregar un turno a las 8 de la noche y si faltando un minuto para las 8 no he entregado el turno, sale un caso, yo arranco. ¿Sí? Ay, no, yo ya entrego turno, no, uno sale, créame que todos lo hacen. No he tenido un compañero que ya no, yo no salgo, inclusive ya han cerrado turno, están ahí, se van, se suben a la ambulancia y se van, ¿sí? Porque cada caso es distinto, cada accidente es distinto, cada lesión es distinta de cada paciente, y en cada una de ellas aprendemos. Y otra enseñanza que le quiero dejar a ustedes, muchachos, hacer un debriefing, o sea, un recordatorio, un repaso de lo que vivimos cuando hayamos atendido a un paciente, hayamos estado en un caso, cuando ya estemos en la casita, en la oficina, sentados con los compañeros, sentemos y analicemos, pues yo llegué a ese escenario, ¿qué hice? Uy, no puse los tonos bien, o yo sí no aseguré. Y cuando valoré el paciente, atendí el que hizo un mal triaje, atendí el que estaba menos grave, el otro era más importante, y el torniquete sí lo puse bien, o me quedó, sí, el control de hemorragia, sí era con esa compresa. Entonces, les aseguro, mire, yo al momento en los años de experiencia que tengo, cada vez que hago un recordatorio, siempre encuentro algo por mejorar, siempre faltó un puntico para completarlo. Siempre hay algo, entonces es importante porque eso nos hace más profesionales. ¿Sí? Y cuando algún compañero nos diga, entendamos y sepamos también decirle a nuestros compañeros, oiga, aquello quedó mal, o por qué no lo hacemos de esta manera, o si ven que algún compañero está haciendo un procedimiento como no debe ser, dije, ¿le puedo ayudar? Permítame ayudarle, ¿puedo? Sí, porque desafortunadamente también hay unos egos en salud que no pueden estar, debemos aceptar. Yo, en la experiencia que he tenido, alguna vez eh, se hizo una valoración donde no percatamos de una lesión y al mover el paciente fue que la encontramos. Entonces no se hizo una valoración completa, el otro compañero fue el que la identificó. ¿Sí? Y no, permítame, le colaboro. Y llegó directamente a la lesión, ¿sí? Algo que yo había pasado por alto. Y de ahí para adelante aprendí a que hay que hacer una muy buena valoración del paciente, que no se nos pase nada, porque aquí no pueden haber errores, muchachos. No pueden haber errores. Aquí las cosas deben hacerse como son. Siempre hay algo por mejorar, algo por hacer mejor por nuestros pacientes. Y bienvenidos a este mundo de la salud. Un mundo lleno de emociones, un mundo lleno de enseñanzas. Tenemos que estar capacitándonos permanentemente. ¿Por qué? Porque las cosas cambian. ¿Sí? Así como Jean Larry en 1762 hizo las cosas de allá para acá, de allá para acá hemos venido evolucionando, 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 y ha habido cambios. Miren, ahorita en las nuevas guías de atención hospitalaria dice se debe usar torniquete. 2 guías anteriores decía que no se usaba. Otra guía anterior decía que sí, porque en el ejercicio, en la dinámica, y por la documentación, han habido estudios, dicen, sí, porque es mejor esto, no, porque ahora pasa aquello, ¿sí? Entonces, por eso debemos estarnos capacitando permanentemente, muchachos. Listo, chicos, sería todo por hoy. Les recuerdo, ya está la agenda, mañana estaremos llevándolas, enviándole la guía a cada uno de ustedes. ¿Alguna pregunta? Damos por terminada la clase de hoy, muchachos. Dios lo bendiga. Muy buenas.